sé que no se va a dar porque la semana que viene tenemos parcial y después ya están los TP y todo eso, así que no sé si es un tema que, pero yo no creo que se evalúe porque si no lo tendrían que evaluar todos. No puede haber una aprobación directa con un tema no evaluado. Esa parte no sé cómo la va a manejar. La verdad que no. No, no, es que o se evalúa o no, y no se puede evaluar después del parcial porque ya no hay más instancia de evaluación. Claro, eso no da los tiempos, entonces hay que reajustar. Yo creo que el año que viene también va a haber que ajustar un poco los contenidos y todo, porque todos son importantes los temas, pero va a haber que achicar algunos temas que no son tan relevantes en la forma en que lo estamos viendo. Pero eso, bueno, a ustedes no les toca este año. Vamos a ver. Bien, hoy nos toca hacer modelos bayesianos. Vayan a la unidad 5, que es la última, y vamos a... las dos cosas. Yo le armé una presentación como hacer la explicación general de lo mismo que da el profe, parecido, pero con vertegar, y uno ejercicio muy sencillo. Y después le hice una notebook con dos ejercicios también un poquito más complejo, pero también para que lo vean. Vamos a ver. Bien, veamos, ya ahí vamos a pongo. Tengo gente, a ver, acá en conexión. ¿Para qué pasó acá con mi? Ahí estoy. Sí, sí, decime qué pedido es para buscártelo porque están por número y lo tengo que volver a acomodar. Orden 22. Vas a mirar una foto, después de buscar, esto te corregí. ¿Qué van a ir? Ahí decía, acá no. Bien, o sea, hay muchas cosas. Capaz que le rebasan. Fíjate, cualquier cosa, lo que vos veas, después hay que decirle al profe que revea o vea, es para que puedan reclamar. ¿Mm? Bien, vamos acá con, voy a compartir acá. No sé si tengo a alguien, sí, tengo conectado, varios conectados. Los que están lejos, ¿me escuchan más o menos? Yo voy a poner primero si no Sí, pongo el profe, se escucha. cable. Bárbaro, esperen que no puse el cable acá. Es que hacer esto mixto es todo un tema. Sí, cable.
Bien, entonces vamos a empezar con la presentación como para hacer un repasito de conceptos. ¿Vieron el video del profe? Yo me río, pues, bueno, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero yo lo voy a tener que tratar al profe. En una parte del video dice, vayan y lean el PDF que van a entender mejor. Yo decía, está mejor explicado en el PDF. Yo decía, no, Está diciendo directamente, no veas el video, anda de... Sí. no, te juro que yo me reí sola, me digo, o sea, no sé, bueno, no llorar, chicos, bueno, yo me imagino a ustedes. Llegando a terminar el video, por favor, vean el video, se tiene el Hay que pausarlo, no para entender, siempre. Perdón, estoy haciendo catarsis. No, te juro que yo me muero, me muero. No, pero bueno, tiene la mejor intención del mundo, pero no, yo digo, pero les va a pasar lo bueno de todas estas cosas es que son experiencias acá y en la vida real les va a pasar cosas así. Entonces, cuando lleguen a la vida real y digan, ¿con quién me estoy conociendo? Bueno, ya está, tuvieron alguna experiencia ahí como para decir, lo vamos a pasar. Sí, así es. Bueno, que no estoy grabando, porque si no, me mata, no, después de esto creo que me echan. Va a decir, no, ya está, ya no colabores más con nosotros. Bueno, es que pasa que, bueno, es que es todo un mundo nuevo para mí esta cátedra y estos pensamientos de docencia que no comparto, entonces, bueno, me sacan. Bueno, nos vamos a poner serios. Ya después voy a hacer tiempo, me pasa que estoy tan tapada de cosas, pero bueno, ya veo si hoy puedo subirle todos los videitos que fuimos grabando, se los subo, y voy a ver cómo hago, cómo llego, porque estoy también muy tapada, tengo que corregir parciales también de primer año, que no los he corregido, van a variar. Voy a ver si les armo alguna máquina virtual, como hicimos la otra vez. No sé si el lunes voy a venir yo, también con el profe, pero les hago una máquina práctica con un ejemplito de cada cosa, de cada punto que se puede llegar a tomar. No creo que haya mucho, a ver, calculo que va a haber más contenido teórico que práctico. Claro, de entenderlo. O sea, la vez pasada, por más que no sale ese ejercicio, me puedo entenderlo bastante más teórico eso parcial. Claro, porque para hacer mucho vieron que todos los prácticos que hemos hecho son larguísimos. Entonces, es como que no es fácil hacer práctico de esto y más en papel, o sea, es como que es muy difícil. Entonces, a lo sumo es decir, bueno, mira, el ejemplito de los bloques está en este estado y queremos llegar a este estado. ¿Cómo sería la pila de estado inicial, la pila objetivo y qué hay que hacer cuál sería la orden para pasar de este estado al otro? Por ejemplo, no todos los pasos, pues si no es una locura. O qué representa cada una de las pilas, o en el árbol de búsqueda, vieron, qué sé yo, una búsqueda, primero el mejor, bueno, cuál es el caminito que se espera, porque resolver todo es muy loco, igual que esto de, bueno, o lógica difusa, o esto, todo. Agustín, lo tengo en línea, que nos levanta la mano, si querés abrir el micrófono, yo lo tengo Sí, acá. profe, ¿puedo solucionar el problema que yo le pasé con el grupo? No resolví todavía, ya me pasaron un parcial de, no sé, del año pasado, era del turno No, el pasado, cuatrimestre pasado. el trimestre pasado. Lo Sí, voy a tomar de base por ahí para ver si es resoluble, porque esa es dale. la otra. Por ahí son no resolubles, esa es la otra que me estoy desayunando. A veces hay ejercicios que no son resolubles. Ah, bueno, Entonces perfecto. ustedes tienen que demostrar que no se pueden resolver.
Ah, bueno, entonces ponemos no resoluble y listo, ya está. Y con eso nos dan el punto del parcial. No, pero hay que justificar por qué, o sea, lo que va de la justificación. Por eso es tan subjetivo. Pero déjenme que lo veo el fin de y si tiene solución y cuál es la una solución posible, se los paso, sí, sí, sí. Pero no hice tiempo. La Perfecto, verdad que no. gracias. No, lo voy a tomar en consideración para hacer esa máquina de práctica. Otro problema de la campaña, ¿se va a poder hacer con ahorita de verdad si usted que solo con la ¿Cuál forma normal? Perdón. pasar la forma Bueno, pasar la forma normal con medida lógica? ¿Se va a poder hacer con formas del verdad sí o sí hay que usarlo con las propiedades? eh, para los ejemplos de lógica, no, pues nosotros lo hicimos no, lo vamos a hacer con el procedimiento que dio el profe, digamos. No sé de cuál me estás preguntando, de la lógica, de lógica común, de lógica CRIP o difusa. La gente, claro, pasar la lógica proposicional. Ah, sí, sí, sí. Claro que ahí están todos los pasos. No, lo que hay que hacer es lo del paso. Yo les había traído también un ejemplo con las tablitas, pero la idea es hacer los, claro, los pasos del teórico. Sí, 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 eso. Sí, todo lo que les haya dado el profe del teórico y cómo se los haya dado, eso lo vamos a ver. ¿Por qué aclaro esto? Porque, por ejemplo, en la parte de las pilas, el profe lo da con las 3 pilas, en cambio a la mañana lo dan con 2. Entonces hay que hacerlo como lo dio el profe, o sea, todo en base a todo lo como dio el teórico. ¿Cómo a la mañana? A la mañana dieron con 2. O sea, en lugar, viste que acá tenés la pila objetivo, tenés la pila, ¿qué tenés que hacer para pasar al próximo estado? Y guardas en otra pila los eliminados, lo que hiciste para poder llegar entonces tenés 3 en total. Eso es para ir guardando el historial, ¿sí? Y no volver también a repetir. A la mañana lo que hacen es, usan 2 nomás. O sea, el objetivo y el próximo. Lo eliminado, creo que es así, o el eliminado. Hay una de las 2 que no está. Entonces trabajan con 2 en lugar de 3. Es por la forma en que lo explican a la mañana. No lo lo vamos a corregir nosotros, supongo. Sí, sí, sí. Así que, y si lo llega a corregir, suponte, eso vos anotás, soy del 5K2 para que no lo pase. Sí, ¿no? Sí, sí. Y así lo corregimos nosotros. Pero si las dos vamos también, ¿por qué no pondríamos algo? No debería, porque el Z es implicando de las 2 formas. De hecho, si vos ves el material compartido, en un material lo hacen con 2 y en otro lo hacen con 3. Así que También lo de búsqueda, en algunos ejercicios que ponen en el libro, también te lo explica con 3 pilas para no repetir los que ya recorriste. sí, Hay sí. otros que te dicen que se puede formar un grafo. Yo, por eso ahí viene lo subjetivo. Yo creo que si vos haces lo que haces y lo justificas desde tu conocimiento, eso creo que también es lo que pondera el profe, ¿no? No hay una sola forma de resolver nada, porque es así. Esta es la complejidad que tiene esta materia, que hay tantas formas de llegar a la solución que por más que vos vengas con una propuesta que a lo mejor nunca se te dio, pero eso es lo bueno que también tiene el profe, la va a evaluar lo mismo y va a ver qué grado de coherencia tiene, ¿se entiende? Entonces, no es que estamos atados tampoco a una formulita o a una sola forma de hacerlo, ¿está? Eso también es, por un lado, es bueno porque amplía el criterio, por otro lado, por ahí no es tan bueno porque tienen tantas gamas que usted dice, pero ¿por dónde voy? Entonces tienen que agarrarse uno, entenderla y justificarla ahí y defender esa idea. ¿Sí? Bien. Conexión inestable y eso estoy ahora con red.
Bueno, si ahí no me escuchan muy bien en el Zoom, avísenme por momentos Estoy escuchando para perfecto, que esté profe. todo bien. Bárbaro. Sí, estoy conectada acá a la red. Bueno, empezamos. Yo normalmente me gusta pararme, pero bueno, esta última clase estoy sentada para poder estar cerca acá del micrófono. Si la tienen ustedes proyectada en sus máquinas, también me siguen, o si no, me siguen ahí en la presentación. Voy a minimizar acá esto. Todos están viendo la presentación, ¿no? Bueno, vamos con nuestros modelos bayesianos. ¿Sí? Recuerden que todo esto está bajo la unidad número 5, ¿no? Razonamiento bajo incertidumbre, bajo el ámbito sobre todo de lo que es sistemas expertos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que tener agentes inteligentes, software inteligente, programas inteligentes que puedan tomar decisiones o hacer inferencias, ¿sí? Cuando la información que tenemos disponible es incompleta, ambigua o incierta. ¿Está? Entonces, hoy por hoy estamos resolviendo, estamos haciendo software que es capaz de responder como lo haría un experto humano o como lo haría un humano en cualquier situación de la vida real que normalmente es más parecida a que es incompleta, ambigua e incierta, ¿está? Eso es lo que nos estaba faltando para completar programas inteligentes, ¿no? Que reaccionen como lo haríamos nosotros. Dentro de esta unidad y dentro de este tema, se hace la aclaración en el teórico, ¿no? Que están los distintos grados, ¿no? El grado de veracidad o el grado de creencia. Agustín, levanta la mano en Zoom si quiere abrir el... Sí, profe, no está grabando. Oh, no estoy grabando. Pensé que había puesto a grabar, dale. Gracias, ahí grabo. Porque hay gente que está pidiendo en el grupo que grabe la clase. Ahí Dale, está. ahí pongo. Listo, bárbaro. Bien. Entonces, decíamos, en esta unidad hablamos de razonamiento bajo incertidumbre, ¿no? O sea, construimos software de tal forma que puedan resolver o tomar decisiones bajo esta situación, ¿no? Que información no está completa, es ambigua o es incierta. Para eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a considerar que podemos tener información con cierto grado de veracidad o cierto grado de creencia. Con respecto a la veracidad, es la que usamos nosotros en lógica difusa. ¿Se acuerdan que lógica difusa trabaja con valores o conjuntos o números que son difusos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que siempre están en un rango de probabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que representan? ¿Cuán probable o verdadero es un hecho o una afirmación en algún contexto específico, ¿no? Siempre tienen alguna medida numérica, ¿sí? Que va entre un rango de 0 a 1 y el 0 es falso absoluto, 1 verdad absoluta, ¿está? Por supuesto que también vimos ya en lógica difusa que como nosotros nos manejamos mucho y al final necesitamos ponerle un número concreto, un resultado concreto a las salidas, normalmente de números concretos los ponemos difusos, ¿sí? Los manipulamos y después tenemos resultados difusos que después hay que volver a concretizarlos, ¿no? ¿Está? Eso eran los pasos generales que hacíamos en lógica difusa, ¿no? Para poder llegar a un resultado. Y también tenemos este tema de grado de creencia, que es mucho más subjetiva, pero también viene con el conocimiento del experto, ¿no? Es decir, esa confianza subjetiva que una persona o sistema tiene para una afirmación o hecho. Generalmente, se basa en información objetiva, pero también está basada en experiencias previas, en el contexto, ¿sí? No siempre en valores tan concretos. Eso es lo que se llama grado de creencia y es lo que normalmente se usa en la teoría de la probabilidad, ¿está?
¿Por qué es sumamente importante eso? Porque lo hablamos en la clase pasada, que en la vida real siempre nos vamos manejando con con ese conocimiento. La construcción humana es una construcción, si bien somos pensantes, inteligentes, tenemos un montón de características, pero cada persona se va construyendo con todas las experiencias de vida desde el comienzo. Todo lo que hereda por herencia de su construcción biológica, más todo lo que va construyendo a lo largo de la vida, ¿no? Que va creciendo, va experimentando, que dos personas pueden, fíjense en que siempre se habla, ¿no? Podemos tener dos personas gemelas que nacieron del mismo padre, madre, pero ¿qué pasa? Su construcción, primero, es distinta, ¿sí? Porque recuerden que está el factor, bueno, esto viene todo, ¿no? De la teoría de cómo se generan las especies, ¿no? Que hay un cierto grado de aleatoriedad a la hora de la construcción, ¿no? Un pequeño cambio genético ahí siempre hay, ¿no? Entonces, dos personas, por más que sean exactamente idénticas en un 90% de toda su genética biológica, pero empiezan a transitar caminos distintos. Así que llegado a un punto, si uno analiza en el tiempo, seguramente ambas personas, por más que tengan mismas características biológicas, su construcción va a ser distinta, ¿no? En su experiencia, en un montón de cosas, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil representar un ser humano en una máquina, ¿no? Pero lo vamos haciendo. Fíjense que de a poquito vamos logrando que las máquinas cada vez sean más parecidas a nosotros. Y acá tenemos todo esto, ¿no? Todos estos conocimientos, que es lo que hacen, ¿no? Por supuesto que para este tema vamos a trabajar con teoría de la probabilidad, ¿sí? Recuerden que ya han trabajado ustedes, calculo que, recuérdenme en qué materias, aparte de estadística, probabilidad estadística, debe ser en IOP, ahí le tendrían que haber visto, en simulación, gestión, hay en varios lugares donde trabajan con esto, así que de esto ya han visto todo lo que es la ocurrencia de eventos, ¿no? Aleatorios y que se va a permitir cuantificar de alguna manera esa incertidumbre, ¿no? Y la idea es trabajar con sistemas basados en la teoría de probabilidad, ¿no? Que son estos modelos computacionales que utilizan estos principios probabilísticos, ¿no? ¿Qué más? Yo todo esto se lo fui poniendo como un resumen de lo que ya vieron en el teórico, ¿no? Como para darles un poquito más de contexto. Generalmente estos sistemas tienen características que manejan bien la incertidumbre, ¿sí? Para hacer estos sistemas no necesitamos datos exactos, sino que tengan alguna distribución de probabilidad para representar tanto el nivel de certeza de los eventos o de los estados. Podemos hacer inferencias, que es lo que vamos a ver hoy con redes bayesianas. Esas inferencias probabilísticas hacen inferencias sobre eventos futuros o desconocidos, utilizando lo que es datos históricos o información parcial. ¿Qué más? Bueno, por supuesto, aplicaciones, ahora lo vamos a ver también, ¿no? Pero diagnósticos médicos, un montón de áreas donde hoy se aplica. Modelo de eventos dependientes, ahora vamos a repasar los conceptos que ya vieron en el teórico, ¿no? De cuando un evento es independiente o dependiente, ¿sí? Sabiendo la dependencia que pueda haber entre esos eventos, podemos tener probabilidades condicionales para modelar esas relaciones entre eventos o variables, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y actualización dinámica, bueno, acá para que lo vean, ¿sí? Podemos actualizar los modelos de acuerdo a la medida en que se reciban nueva información, se va retroalimentando, haciendo retroalimentación todas las veces para poder obtener nueva información, ¿sí? Recuerden que el estado inicial parte de un conjunto de estados, pero a lo largo del trayecto, como decíamos, a lo largo del trayecto de la vida de una persona va cambiando por información nueva que se va aportando, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. Bien, ejemplos, redes bayesianas, que es la que vamos a ver hoy, ¿sí? Donde
todas las relaciones se modelan en grafos, ¿no? Hacerse dependencia entre las variables, ¿sí? Y las relaciones para poder obtener nueva información o poder hacer inferencia de esa información que tenemos representada en las redes. Bueno, los procesos de Markov, filtro de Kalman, les puse ahí algunos, los modelos de predicción y recomendación, que son los que más usamos, con los que más en contacto estamos en la vida real, ¿no? Que son todos los que tenemos en los streaming, ¿no? Así que de ejemplo hay un montón, ¿no? Usos va a haber muchísimos, ¿está? Como siempre, el objetivo de esta materia por ahora es dar esas bases, ¿no? De cómo llegamos. Que poco lo van a hacer en su vida profesional, porque hoy vamos a ver toda esta parte de la teoría, vamos a hacer algunos cálculos, pero en la vida real no van a ponerse a hacer el cálculo de bases, ¿no? Van a mandar, dame esta librería, hacer cálculos, yo te paso los datos, los modelos, ¿está? Pero bueno, tenemos que ir por la parte de albañilería, diríamos. ¿Está? Bueno, vamos a algunos conceptos que ya lo vieron en el teórico, ¿sí? Todo lo que es probabilidad a priori o incondicional, ¿no? Es todo, yo acá les puse algunas definiciones más. La definición del profe de la bibliografía que usamos es el grado de creencia que se le otorga a una proposición en ausencia de cualquier otra información, ¿sí? Dicho de otra forma, con otras definiciones que yo les traje, es probabilidad de que algún evento o que de un nuevo evento sea calculado sin considerar ninguna información adicional o evento previo. Generalmente es una probabilidad decretada, una aserción que se hace, ¿sí? Porque ya alguien la conoce o porque dice, estos son los valores con los que vamos a trabajar. Bueno, acá les puse un ejemplito, ¿no? Yo tengo un estudio de mercado, la probabilidad de que una persona compre un determinado producto es del 10%, porque ya se hizo un estudio, y eso es así, no hay un condicionamiento, ¿sí? Por eso se dice que es una probabilidad a priori, ya que se basa en datos generales previos sin considerar características o condiciones adicionales como edad o ingreso de los compradores, ¿no? Ahora bien, mucha de la información que tenemos que buscar generalmente está condicionada. Por eso viene la otra contrapartida, que es la probabilidad condicional o a posteriori, que es esa probabilidad de que ocurra un evento A, por ejemplo, dado que ocurre otro evento B, evidencia. Esa es la definición que pone el profe, ¿no? Que les explicó el profe en el teórico. Yo les agregué, es lo mismo, pero para darle más contexto, es la probabilidad que ocurre el evento dado, que ya ha ocurrido otro evento relacionado, ¿sí? ¿Está? O dado otro evento relacionado, es la probabilidad que ocurra. Y normalmente esa probabilidad condicional, para poder calcularla, cuando no la tengo, ¿sí? Usamos teorema de base, ¿sí? Si la tengo, genial, pero si no la tengo que calcular. Este ejemplo que yo les traje, en esta presentación trajimos dos ejemplos muy sencillos, uno con teorema de Bayes y otro con redes de bayesianas. Yo digo, siempre hablo en plural, esta vez hablo literalmente en plural porque como la armamos a la clase con el profe Martín, damos la misma clase en los dos cursos, la mañana y la tarde. Y yo les traje una notebook donde están dos ejemplos similares de estos, un poquito más completos para que lo vean. Esperen que no baje mi teléfono. Bien, supónganse, esto viene encima bien. Me reía porque bueno, yo les traje este ejemplo, pero bueno, es como en el teórico que también venía con los ejemplos todo de que con el cáncer de pulmón, yo decía, ay, tenemos que cambiar el ejemplo. Pero bueno, vamos supongamos que estamos en un hospital y se estudia la probabilidad de que una persona tenga una enfermedad, cualquier enfermedad, una X, en función de la presencia de ciertos síntomas, ¿no? Entonces, datos que nos da el problema. Ahora vamos a ver cómo tenemos que aprender a identificar cuáles son los datos y cómo los unimos, ¿no? El 2% de las personas en la población tiene la enfermedad.
cuando una persona tiene la enfermedad, hay un 80% de probabilidad de que presente los síntomas específicos asociados a esta. Y también se sabe que cuando una persona no tiene la enfermedad, hay un 5% de probabilidad de que presente de falsos positivos. ¿Qué es lo que se quiere hacer con todos esos datos? Calcular la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad dado que presenta los síntomas específicos. ¿Está? O sea, quiero saber si alguna persona teniendo esos síntomas puede tener la enfermedad. ¿Está? Primero vamos a definir los eventos o definir las variables, ¿sí? Que vamos a usar. En este caso sabemos que con la letra E vamos a definir a aquellas personas que tengan la enfermedad, ¿sí? Que donde E va a estar presente o no, ¿sí? Y S, la persona que presenta algún síntoma específico, ¿sí? S positivo o no, ¿sí? La idea es que busquemos la probabilidad de que una persona, ¿sí? Tenga la enfermedad dado que presenta los síntomas, ¿sí? Ahí está esa relación. Muy sencilla, ¿sí? Fíjense. Entonces, vamos a ver cuáles son las probabilidades de acuerdo a lo que me dio el enunciado, ¿no? La probabilidad de que la persona tenga la enfermedad a priori es un 2%, un 0,02, ¿sí? Cuando el E es positivo, cuando la enfermedad se presenta. La probabilidad de que no tenga la enfermedad es P negado E, ¿sí? Sería 1 menos PE, sería el 0,98, ¿sí? La probabilidad de presentar síntomas si la persona tiene enfermedad, ¿sí? Si tiene síntomas, la probabilidad de tener síntomas si tiene la enfermedad es 0,8, el 80%, y la probabilidad de presentar síntomas sin tener la enfermedad es, fíjense en la probabilidad de ese, sin que tenga la enfermedad, es un 0,05%, ¿sí? Ya lo vamos a ver en los otros ejemplos, pero fíjense en que estos son todos grados de probabilidad, ¿sí? Fíjense en que esto, ustedes podrían pensar, o más adelante lo vamos a plantear, podrían decir que la probabilidad de presentar síntomas sin tener la enfermedad podría ser 0, pero no, porque acá debe haber algún factor externo, ¿sí? Que hace que tengan síntomas, pero que no tengan la enfermedad. ¿Se entiende? Entonces puede haber alguna otra causa, ¿está? Entonces no siempre, acá como vamos a jugar con grados de certeza y grados de creencia, ¿se entiende? Por eso tenemos esos valores de inicio, de comienzo, ¿está? Entonces, a lo mejor un médico me puede decir, bueno, no hay un 0% para indicar que si se presentan síntomas no hay enfermedad. Hay un 0,05 que nos está afectando ahí. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Si yo tengo que calcular la probabilidad de que esa persona tenga la enfermedad, ¿sí? Fíjense en que hasta ahora yo tenía como información, vamos a usar el teorema de Bayes, ¿no? Acá pusimos la formulita. Fíjense en que la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad y si se presentan estos síntomas va a estar dependiendo de esta fórmula. Que esta fórmula, ¿qué información lleva? Lleva la probabilidad de que si se presentan tales síntomas, tiene tal la enfermedad, ¿sí? La probabilidad de la enfermedad dividido la probabilidad de los síntomas. Esa PS es la probabilidad total de presentar síntomas, que siempre se calcula como, en este caso es una probabilidad simple, porque tenemos un solo evento, ¿no? Entonces, es la probabilidad de que tengas síntoma con enfermedad, con la probabilidad de enfermedad, y la probabilidad de síntomas sin enfermedad por la probabilidad de la no enfermedad, ¿sí? Esa sumatoria me va a dar el valor que me va a llevar a encontrar este denominador que lo tengo que siempre que calcular. Pero todos estos cálculos los voy a sacar de la información que tenga, ¿sí?
también vamos a ver en los ejercicios más a posteriori que no siempre se tiene toda la información, entonces hay que estimarla, calcularla. Mientras mejor tengamos la información, más certero vamos a llegar a ese nivel de probabilidad, ¿está? Pero a veces no vamos a contar con toda la información, o el experto no la va a tener. Entonces ahí seguramente vamos a tener que aplicar algún otro modelo, y ahí seguramente ustedes van a relacionar con las materias que vieron, de simulación, de probabilidad, de todo, para decir, bueno, a ver, ¿cómo llegamos a estimar estos valores que no los tenemos? ¿Se entiende? Tiene la base de conocimiento, todo, ya no. ¿Cómo? Seguimos con la gente con el conocimiento. No, acá ya estamos en un ambiente donde vos, si bien lo estamos acotando a ejemplos muy pequeños, porque acá pueden entrar muchísimas variables que dependan, ya ahora lo vamos a ver, pero ya no estamos en el modelo donde vos tenías tu base de conocimientos, o sea, porque ustedes partieron de los sistemas expertos donde vos tenías ya la certeza, tenés ciertas certezas y tenés reglas que bajo el conocimiento del experto las vas construyendo para obtener esa información. En todo ese modelo, que es la unidad 4 de lógica, es conocimiento cierto, ¿sí? O sea que sigue estando bajo el entorno de ambiente conocido, no es ambiente dinámico, ¿se entiende? La unidad 5 va por lo incierto. ¿Qué pasa cuando en ese ambiente que puede ser conocido tenés factores donde empiecen a influir ciertas variables que son dinámicas, que son inciertas? Ahí trabaja con el modelo de lógica difusa o con estos modelos. Pero en todos los casos, todo se relaciona con todo, ¿está? Si bien nosotros estamos viendo vimos la unidad 2, que era todo lo que era razonamiento, todo lo que era redes neuronales, toda esa parte. Vimos la 2, la 3, la 4. Hasta ahí era todo planificación y todo certero. Y esta 5 no. Pero todo se puede combinar con todo. Y con todo el conocimiento que hayan adquirido a lo largo de la carrera y conocimiento que adquieran a lo largo de su vida profesional. ¿Está? Entonces, no es que esto se usa solamente solo, no. Por eso es lo que vamos a ver ahora en los ejemplos. No tengo ciertos datos, no me lo da el problema. Bueno, veamos cómo los podemos inferir, cómo los podemos adquirir, ¿sí? Bajo qué cosas. Por eso por ahí no llegamos por los tiempos, pero hay redes neuronales que usan conjuntos difusos, por ejemplo. Entonces vos decís, ya tengo una gama mucho más amplia para tomar decisiones. Ya no es 0, 1, es un rango entre 0 y 1. Entonces ahí tenés una gama de decir, si puedo, nosotros hicimos ejemplo de 3 rangos, por ejemplo, muy simples, pero si vos, mientras más rango, más especificidad tenés. O sea, fíjense en cómo uno puede llegar a niveles tan altos de razonamiento en sistemas de este tipo. No sé si eso es más o menos lo que preguntabas. ¿Sí? Está. Pero acá no vamos a tener una base de conocimiento, vamos a tener algo así, como pusimos acá. Tenemos este conocimiento del experto, se sabe el conocimiento del modelo de negocio, en realidad, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos, a través de ese conocimiento, inferir conocimiento relacionado. No vamos a inferir otra cosa que no esté en el modelo, ¿se entiende? ¿Sí? Fíjense en que se sabe la probabilidad teniendo la probabilidad de síntomas, teniendo la enfermedad. Pero ahora lo que yo quiero saber es cuál es la probabilidad de la enfermedad teniendo los síntomas. En la inferencia, ¿sí? Al revés, ¿está? Bien, y esto es una aplicación muy simple. Yo tomo los valores que ya me dio el enunciado y los aplico en la fórmula, ¿no? Entonces, en este caso,
el resultado de aplicar el teorema me dice que, bueno, la probabilidad de que una persona que tenga la enfermedad, dado que presenta los síntomas, es aproximadamente 2,246, que sería el 24,6%, ¿sí? Esa es la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad si se presenta alguno de los síntomas conocidos, ¿sí? Ese es un ejemplo muy sencillo de la aplicación del teorema de Bayes. Si les llega a tocar algo así en el parcial, se supone que les van a dar toda esta información para poder ustedes inferir. ¿Qué cálculo deberían hacer ustedes? Seguramente van a hacer, el cálculo de la probabilidad total, ¿sí? Y el cálculo de la regla en sí, es lo que tienen que prestar atención. Antes de irme a la de reglas, voy a salir un minutito de acá y me voy a la notebook. Ya que estamos, ¿la tienen a la notebook cargada? Igual que allá. Esta notebook dijimos que tiene también 2 ejercicios y ya que está, lo explico el primero, así lo revisamos. Es muy parecido, lo voy a ampliar un poquito más. ¿Lo ven o hace falta que pongan la lupa? ¿Quieren que pongan la lupa? ¿O lo van viendo en la máquina? Díganme como quieran. ¿Lo van viendo? Dale. Entonces, fíjense que acá es un ejercicio que tiene un poquito más de variables. Sí, vamos a ver qué queremos encontrar. ¿Qué probabilidad hay de que un directivo sea ingeniero? ¿Sí? Mucha. Si yo le tuviera que decir, muchos. Porque ustedes realmente tienen una carrera hermosa y se preparan con tanto conocimiento que van a ser capaces de estar en niveles altos de cualquier empresa, de su propia empresa o de cualquiera. Así que, sin que me digan nada, no sé cuánto me dará el resultado, no me acuerdo del ejercicio, pero si yo tuviera que, por creencia y por conocimiento, les diría que tienen una alta probabilidad de que sean directivos. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos que en una empresa de automotores los empleados son de 3 tipos: ingenieros, economistas y otros, ¿sí? Cada uno con cierta distribución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Qué probabilidad hay de que un directivo, un empleado directivo sea ingeniero? Y vamos a aplicar el teorema de Bayes, ¿no? ¿Y con qué contamos? Acá entra la información importante, ¿no? La empresa tiene empleados que son ingenieros, economistas y otros empleados, de los cuales el 20% de los empleados de esa empresa son ingenieros. Otro 20% de empleados son economistas, ¿sí? Por lo tanto, el resto es otros empleados, ¿sí? No me lo dice el enunciado, pero ahí lo vamos a inferir, ¿no? El 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo, ¿sí? De los economistas, el 50% también ocupa un puesto directivo, y de los no ingenieros y los no economistas, solo el 20% ocupa puesto directivo. Entonces, esa es la información que a mí me da como información propia para el resultado. Primer paso, vamos a definir los eventos, ¿sí? O las variables que vamos a tener. En este caso son todas variables independientes o eventos independientes que no dependen unos de otros. Tenemos con la variable E vamos a identificar el empleado es ingeniero, D, el empleado ocupa el puesto directivo, con O, el empleado es economista, con N es un empleado que pertenece a otras carreras, ¿sí? Entonces lo que nosotros buscamos es averiguar la probabilidad de que un empleado que es ingeniero ocupe el puesto directivo, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver las probabilidades. Acá formalizamos. Según el problema, la probabilidad de empleados ingenieros es el 20%, 0,2. La probabilidad de que el empleado sea un economista es el 20%, y la probabilidad de los otros es 1 menos el 20 menos el 20, ¿no? O sea, el 0,60
es la probabilidad de que un empleado pertenezca a otra carrera. ¿Está? ¿Está claro cómo obtenemos ahí? ¿Sí? Fíjense en que nos dieron 2 datos, pero yo pude obtener el tercero, ¿no? En ese caso sí lo puedo obtener matemáticamente. También conocemos la probabilidad condicional. Acá fíjense en que ya esas probabilidades ya están condicionales a el puesto directivo y al tipo de empleado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos la probabilidad de que un puesto directivo esté ocupado por un empleado que es ingeniero en el 75% de las veces, ¿sí? La probabilidad de que esté en un puesto directivo un economista es el 50% y la probabilidad de que esté en un directivo otro carrera es el 20%. Entonces, en este caso, acá tenemos una probabilidad condicional, ¿está? También por observación. ¿Qué más? Y ahora hacemos la probabilidad total para poder sacar la probabilidad de este D, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? La probabilidad total me dice que tengo que sumar todas las probabilidades de estar en un puesto directivo para cada grupo, ¿está? Entonces, para obtener la probabilidad de que sea para ver la probabilidad de un directivo, ¿qué voy a sacar? ¿Cómo voy a obtener? Voy a obtener la probabilidad de que el directivo sea un ingeniero, la probabilidad de ser ingeniero, más la probabilidad de ser directivo como economista, por la probabilidad de economista, más la probabilidad de ser directivo de otra carrera por la probabilidad de las otras carreras, ¿no? ¿Sí? Esa sería la probabilidad total para ser directivo. Con lo cual, si yo hago todos estos datos los tengo, ¿sí? Recuerden que este era el 20%, esto era el 20, este era el 60, y mi enunciado me daba las otras 3 probabilidades, ¿está? Vuelvo a repetir. Normalmente sería lo ideal que te den las probabilidades, y si nos toca un ejercicio así, se deberían dar todos los datos, ¿está? Bien, y una vez que tengo los datos, ¿sí? Yo puedo, aplicando el teorema de Bayes, determinar qué probabilidad tiene un ingeniero, un empleado ingeniero de ser directivo, ¿está? Entonces, recordamos el teorema, ¿no? La probabilidad de E, en este caso, siendo directivo, sería la probabilidad del directivo siendo ingeniero, que ya lo tenemos, por la probabilidad del ingeniero, que ya la tenemos, sobre la probabilidad total de ser directivo. Hacemos el cálculo y bueno, la respuesta final, que es poquita para mi gusto, pero dice la probabilidad de que un empleado directivo de la empresa sea ingeniero es aproximadamente el 40%. ¿Está? Según estos valores. ¿Estamos? ¿Sí? Eso sería un cálculo con variables de estados que les puedan dar y usted aplicar la regla. ¿Qué es lo que pusimos acá? Hicimos lo mismo, pero no podemos con el genio, se lo hicimos con Python, el mismo cálculo, ¿no? O sea, lo único que es encontrar el valor en lugar de hacer nosotros los cálculos por calculadora. Pero en el parcial tenemos que hacer la calculadora en el papel. Pero bueno, si en algún momento, que esto tampoco se van a poner a hacerlo en el trabajo, ¿no? Pero bueno, llegado el caso, podrían hacerlo. Hay librerías para traerme todo esto, ¿no? Por supuesto, como siempre. Bien. Volvemos a la presentación. Esperen que... Quedó más o menos ahí ese ejemplo, muy sencillo. ¿Sí? Esperen que bajo acá porque no veo la presentación. Ahí está. Bien. Vamos con las redes bayesianas. El otro tema. ¿Qué pasa? Cuando los modelos son muy grandes o con muchas dependencias, ya aplicar este teorema así en forma sola o solitariamente, no se puede, ¿no? De hecho, esto de las redes, nosotros, bueno, vemos algunos casos muy chiquitos, muy pequeños, pero también se van todo automatizando, se van poniendo para que para eso usamos los sistemas informáticos, para que los cálculos lo hagan por nosotros, ¿no?
una máquina lo haga por nosotros. Nosotros le vamos dando cuál es la base de esto, que nosotros le podamos dar bien cuáles son las relaciones, cuáles son los valores aproximados, o que los calculemos mediante algún otro método, ¿no? ¿Sí? ¿Qué serían las redes bayesianas? Yo no le puse todo el teórico, les puse algunos resúmenes del teórico, ¿no? Todo lo que es característica de las redes la tienen en la presentación, ¿no? La idea es que con esto yo represento modelos probabilísticos, ¿no? Que representan relaciones de dependencia que hay entre los conjuntos de variables, ¿sí? Siempre en un grafo acíclico y dirigido, ¿sí? Cada nodo de la red va a representar una variable y las aristas son las relaciones de dependencia probabilística, ¿sí? Yo acá les puse el ejemplo de la alarma que está en la notebook, que es un ejemplo, lo vamos a ver ahora, que nos dice que cuando una alarma va a sonar, o puede llegar a sonar en un reactor nuclear, esto nos vamos para allá, todo es catastrófico en estos ejemplos, pero bueno, una alarma en un reactor puede sonar porque la temperatura es muy alta, ¿sí? O la presión es muy alta. Entonces, fíjense en que la temperatura afecta, si la temperatura es alta, va a disparar la alarma, o si la temperatura es alta, suena la alarma. Y acá hay otras variables que ahora las vamos a ver en el ejercicio que afectan a la temperatura, pueden afectar a la temperatura o en este caso a la presión, ¿sí? Hay dos variables más que van a afectar a la presión. Entonces, dependiendo cómo se comportan estas variables, el grado de relación que tengan, es el resultado de poder inferir si la alarma suena o no, o qué probabilidad tiene de dispararse, ¿no? Por eso, la idea de que estas redes se utilizan para realizar inferencias, diagnosticar problemas y tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Nosotros vamos a manejar redes muy pequeñas para los efectos prácticos, ¿no? Pues si no sería imposible. Yo acá que les puse una red muy pequeñita de un diagnóstico de fiebre y gripe. ¿Está? Supongamos que tenemos una red con 3 variables, fiebre, si tiene fiebre o no, gripe, si tiene fiebre o no, y dolor de cabeza, ¿sí? Si tiene dolor de cabeza o no, ¿sí? La red tiene las siguientes dependencias. Tener gripe influye en tener fiebre, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo sé que si tener fiebre implica que hay un grado ahí de dependencia con la gripe, ¿está? Para este modelo, muchas veces en otros modelos más amplios, fiebre puede venir porque tenés gripe, porque tenés una infección, porque tenés... Fíjense cómo se va haciendo mucho más compleja la relación a fiebre, ¿no? Acá es una relación simple para el ejercicio, ¿no? Tener fiebre y gripe también influye en el dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos saber de esta información? Que el dolor de cabeza se puede dar porque tenemos gripe y tenemos fiebre, o sea, ambas influyen en el dolor de cabeza, ¿sí? Vamos a definir las probabilidades, ¿sí? De acuerdo a esas variables, tenemos F, G y D, ¿sí? Vemos qué dependencia hay. Tenemos la probabilidad a priori de tener gripe, que es 0,1, ¿sí? Una probabilidad dependiente de tener fiebre, dado que se tiene gripe, fíjense en cómo se lee, tengo la probabilidad de tener fiebre si se tiene gripe, es el 0,8, y la probabilidad de tener fiebre sin tener gripe es, tengo fiebre sin tener gripe, es 0,2. En este caso tenemos esa información concreta, ¿sí? Vamos a tener ahí otras probabilidades que definir, ¿sí? Dependencia. Fíjense en que mi red tiene bastantes dependencias, entonces vamos a ver. La probabilidad de tener gripe es 0,1, es una variable independiente, voy a decir, bueno, esta es la probabilidad conocida de gripe, pero después, ¿qué pasa? Fiebre, como vimos acá, es dependiente de gripe, ¿sí? Y D es dependiente de fiebre y gripe, ¿está? Entonces, fíjense en cómo
la probabilidad de tener fiebre, dado que no se tiene gripe, que se tiene gripe, el 0,8, ¿sí? Yo lo puse acá con la tablita, igual que en las resoluciones y en el teórico, como lo presentan. No sé si están así, la tablita, traté de hacerla lo más parecida a lo que explica en el teórico. Lo que pasa es que en el teórico, bueno, usa la del robo, la alarma del robo de la casa del que habla por teléfono y todo lo demás. Bien. La probabilidad de tener fiebre sin tener gripe es el 0,2, por eso acá está reflejado en esta tablita. ¿Está? ¿Por qué? Porque fíjense en que en el gráfico, llegar acá, puedo llegar acá con gripe verdadero o gripe falso. ¿Me siguen? ¿Está? Entonces, ¿qué se lee acá? La probabilidad de tener fiebre cuando gripe es verdadero es el 0,8. La probabilidad de tener fiebre cuando no es gripe es el 0,2. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con la probabilidad de dolor de cabeza dado fiebre y gripe? Porque, ¿qué pasa? El dolor de cabeza dijimos que puede venir porque tiene gripe y tiene fiebre. Entonces acá van a ser 4 combinaciones lógicas. ¿Por qué? Porque fíjense que puede que tenga gripe o no gripe y fiebre o no fiebre. En los 4 casos finales tengo que ver cómo afecta D. ¿Me siguen? ¿Sí? Por eso acá viene esta tablita, digamos, acá está esta info que yo la puse en esta tablita como está como lo pusieron en el teórico, ¿no? Entonces, yo, ¿qué probabilidad tengo del dolor de cabeza cuando tengo fiebre y gripe? ¿Sí? Recuerden que la coma es el lógico, ¿no? En este caso, F y G se tienen que dar conjuntamente para que el dolor de cabeza tenga una probabilidad de 0,9. ¿Sí? ¿Qué probabilidad tengo de tener dolor de cabeza si tengo fiebre pero no tengo gripe? El 0,6. Estos datos también dados. Deberían estar dados. Sí. Ahora vamos a ver qué pasa cuando no lo dan en el próximo ejemplo. Tengo que el dolor de cabeza no tiene fiebre, pero tiene gripe, es el 0,4. Y dolor de cabeza que no tiene fiebre y no tiene gripe es un 0,1. Por algún motivo tiene fiebre, no sabemos cuál, pero el 0,1% tiene dolor de cabeza aun cuando no tiene fiebre ni gripe. Puede venir por otra causa, no la saben, pero es el 0,1. En el video y en el apunte teórico, el ejemplo de la alarma están todas las tablas definidas, los valores, están todos. Si ustedes se fijan, están todos. Igual que en este ejercicio. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo de la inferencia? Calcular la probabilidad de que una persona tenga gripe dado que tiene fiebre y dolor de cabeza. ¿Está? Nosotros ya tenemos todas las relaciones armadas, ¿sí? Pero ahora queremos inferir qué pasa cuál es la probabilidad de que haya gripe teniendo fiebre y teniendo dolor de cabeza. ¿Está? Queda, ¿no? Si yo quisiera, ya todas las otras probabilidades ya las tengo, ¿no? Entonces, para eso vamos a ir usando también la fórmula del teorema de Bayes. En este caso, fíjense en que como tenemos 2 variables que dependen, ¿sí? La probabilidad de tener gripe con fiebre y dolor de cabeza, ¿sí? Va a ser la probabilidad de tener fiebre y dolor de cabeza, ¿sí? Dado G, ¿sí? Que tiene gripe, cuál es la probabilidad de gripe y luego la probabilidad acumulada total de fiebre y de dolor de cabeza. ¿Sí? Que sería, esta es la probabilidad de abajo, es la probabilidad conjunta, ¿sí? De fiebre y de dolor de cabeza. Al igual que hicimos hace un ratito la de los empleados. ¿Se acuerdan que teníamos 3 rangos de empleados y tuvimos que ver cuál era la probabilidad conjunta del empleado ingeniero, del economista y de otros? Acá tenemos 2 nomás, así que tenemos que ver la probabilidad de que tenga, en este caso, fiebre y dolor de cabeza y que tenga gripe, ¿sí? Con la probabilidad de gripe
y la probabilidad de fiebre y dolor de cabeza con no gripe, que sería la probabilidad de no gripe. Vamos con el primer caso. Calculamos la probabilidad de que F y D se cumplan, ¿sí? La probabilidad de tener fiebre y dolor de cabeza y que tengamos gripe, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, fíjense en acá, la probabilidad de que tengamos fiebre, ¿sí? Que tengamos la gripe, o sea, tengamos fiebre a partir de la gripe, que es el 0,8, y la probabilidad de que tengamos, en este caso, el dolor de cabeza y la fiebre y que sea gripe, ¿sí? El 0,9. ¿Está? Entonces, sustituyendo las variables, vamos a llegar a este valor. Fíjense en que ahí yo les volví a poner la tablita para que recuerden los valores, ¿sí? Que es lo que ven en el teórico. De acuerdo a las tablitas van construyendo la información. ¿Qué más? Eso es respecto a la fiebre y para calcular F y D con G, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que obtener? El F y D cuando no hay gripe, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga dolor de cabeza, ¿sí? Con fiebre y no gripe. Entonces, el dolor de cabeza con fiebre y no gripe es el 0,6 y la probabilidad de fiebre con no gripe es el 0,2. ¿Está? Y ahí tengo el segundo cálculo. Y por último, calculamos el último, el FD, que dijimos es la probabilidad conjunta de fiebre y dolor de cabeza, ¿sí? Juntamos todos los valores ya que tenemos y llegamos a hacer el cálculo final, que también, mira, justo me da un 0,4 o un 40%. ¿Está? Ese sería algo muy simple haciendo el tema de con 3 variables simples, ¿sí? El otro ejemplo que yo les traje, perdón, estoy yendo para allá, que por ahí es un poquito también, está lindo, es un poquito más largo, pero acá quería explicarles esto de por qué hay valores que están o no. ¿Estamos hasta ahí? Más o menos, ¿sí? El paso a paso, después vayan haciéndolo ustedes de nuevo con papel y vayan escribiéndolo para que se les fije y sobre todo, como esto van a trabajar en papel, es una buena sugerencia escribirlo en papel, ¿sí? Cuando lo hacemos digital, lo escribimos digital, pero acá hay que escribir. Yo les traje otro ejercicio, un ejercicio que dice, ¿qué probabilidad hay de que suene la alarma de un reactor nuclear? ¿No? Tenemos una alarma que se puede activar de 2 maneras. La alarma, este ejercicio tiene una resolución, tiene dos resoluciones, pero bueno, intentamos traerle las dos, sí. Ya se los explico por qué. Dice, la alarma se activa si la temperatura del reactor es demasiado alta o la presión en un tanque de almacenamiento es demasiado alta, ¿sí? ¿Qué datos me dice? La temperatura del reactor puede ser demasiado alta debido a un flujo de agua de enfriamiento. El CFL es el flujo de agua de enfriamiento que cuando es bajo hay un 1% de probabilidad, ¿sí? De que, porque ese flujo de agua es muy bajo, por lo tanto aumenta la probabilidad de que la temperatura aumente. O esa temperatura puede aumentar o puede ser muy alta por una reacción secundaria desconocida, LSR, que tiene un 5% de probabilidad. Eso es lo que, bueno, yo acá se los hice con Python, que es la temperatura se va a ver afectado por el flujo y por ese evento
externo que no se dice cuál es. ¿Se entiende? O sea que acá tengo este HT, esta temperatura va a venir afectada por este y este. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora lo vamos a formalizar, ¿no? También tenemos la presión del tanque de almacenamiento, podría ser demasiado alta, el HP, debido a algún bloqueo de tubería de salida, esto en un 2%. Entonces acá el HP, ¿sí? Se puede venir afectada por este bloqueo de tubería, que es uno solo, para simplificar. En este caso, este se viene afectado por este y este por estos dos. Y a su vez, ahora vamos a ver que la alarma está afectada por la presión y por la temperatura. ¿Qué más? Dice, si el flujo de agua de enfriamiento es bajo y hay una reacción secundaria, entonces hay probabilidad del 99% de que ocurra la temperatura alta. Con eso me va a dar la probabilidad del HT. Si el flujo de agua de enfriamiento es normal, ¿sí? Y no hay reacción secundaria, hay un 3% de probabilidad de que ocurra una temperatura alta, ¿sí? Otra combinación. Si hay un bloqueo en la tubería, siempre se producirá una presión alta. Si no hay bloqueo en la tubería, se producirá una alta presión solo en un 2% del tiempo, ¿sí? Vamos entonces a resolverlo. Definición de variables y relaciones. Para poder hacer esto hay que definir todas las variables y cuáles son las dependencias. Entonces, teníamos el flujo de agua de enfriamiento, que tiene un 1% de probabilidad, la reacción secundaria tiene un 5%, la temperatura alta del reactor va a depender de estas dos, ¿sí? El bloqueo de tubería es independiente, tiene la salida de 2 probabilidad, y la presión alta es dependiente de PV, ¿sí? Y por supuesto que la alarma activada se activa si hay HT o HP, es decir, si hay temperatura alta o presión alta. Fíjense en que acá tenemos estas dos son variables independientes, ¿sí? Al igual que el bloqueo, pero la temperatura es dependiente de los eventos, ¿sí? Los dos eventos de acá, y el HP es dependiente de este evento. ¿Está? ¿Se entiende? Fíjense en que acá gráficamente se ve el diagrama, la red, me permite ver eso, visualizar esas relaciones, entenderlas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está? Se entiende mejor el teórico cuando habla de cuando un evento es independiente y cuando un evento es dependiente. ¿Se entiende? Bien. Y vamos a ver cuál es la dependencia. Formalizamos, ¿no? Porque ya la vimos en el enunciado. La temperatura alta va a depender de si en este caso el flujo de agua es bajo y SR ocurre, ¿sí? Entonces tenemos que un 0,99. ¿Está? ¿Está bien escrito? Déjenme ver. Se me cruzan, esperen que me pongan las manos. Ya a esta hora se me están cruzando los ojos. Porque ahora estoy viendo algo. Lo que pasa es que con tantas siglas. No, está bien. El HT es la altura. HT es la height la temperatura. Es la probabilidad de que la temperatura alta. La probabilidad de que tenga una temperatura alta, si se da que el flujo es verdadero y ese evento es verdadero, es el 99% de que la temperatura sea alta. Ahora, tengo la probabilidad que si la temperatura es alta, digamos, la probabilidad de que tenga una alta temperatura, cuando el flujo es normal, o sea, cuando no hay flujo o no ocurre ese evento, entonces es un 0, ¿está? ¿Cómo? 0,3.
La 3% de probabilidades me han anunciado. El enunciado dice 0,3. A ver, déjame revisar. 3% de probabilidad. Si el flujo de agua de enfriamiento es normal. Ah, sí. Déjame revisarlo por acá por los cálculos. Sí. Está bien. Gracias por la... Sí. Déjame que lo arregle acá. Esto es 0,3. 0,3. Ahí está. Listo, gracias, sí. Claro, porque acá está. Sí, lo veía raro, ahí está. ¿Estamos? Gracias por el arreglito. Bien, y dijimos acá que la presión depende de alta presión depende del bloqueo, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que haya alta presión cuando hay bloqueo es 1 y la probabilidad de que haya alta presión si no hay bloqueo es 0,02. Acá está, ¿sí? Bien, hasta ahí está bien. Y para que saber si la alarma A se activa, depende de si la altura, si la temperatura o la presión ocurre. Yo acá, bueno, este grafiquito, esto está en Python, era para graficar el diagrama. El otro los hice así para poder que veamos. Y vamos a construir la red, ¿sí? Volvemos de nuevo, una vez que identificamos, esto se puede hacer todo en un solo paso. ¿Por qué lo hice en dos? Para identificar bien las variables, los valores, asegurarme que tenga todo, pero pueden pasar directamente a esto, no hay problema. De hecho, no sé si hay alguna resolución hecha resuelta, no me acuerdo en la guía. Y del teórico, no me acuerdo cómo lo resolví. Porque como era más largo, lo dije, hagamos más simple. Bien. Flujo de agua, dijimos 0,01, estas son las variables independientes y estas son las dependientes de la temperatura y las dependientes de la presión, ¿sí? Fíjense en qué pasa acá. ¿Cuánta dependencia hay de la alta temperatura? ¿Sí? Fíjense en que la alta temperatura depende de que esto se cumpla sí o no y que de esto se cumpla sí o no. Así que acá hay 4 combinaciones de valores. ¿Qué pasa en el enunciado? En el enunciado solamente me dice que tengo la probabilidad de una alta temperatura cuando tengo este flujo en verdadero y este evento verdadero, hay un 99% de probabilidad de que ocurra la alta temperatura. En este caso, la probabilidad de alta temperatura, cuando no tengo el flujo y no tengo ese evento, es 0,03. ¿Sí? Entonces, fíjense en que ahí me están faltando 2 combinaciones más. ¿Qué pasa cuando tengo el flujo y no tengo el evento? O dije, tengo el flujo y no tengo el evento, o no tengo el flujo y sí tengo el evento, ¿sí? El verdadero de los otros. Entonces, fíjense, yo les hice acá la aclaración, como esas combinaciones no están, ¿sí? Uno podría suponer que van a tener una probabilidad baja, ¿sí? Que van a afectar poco a esa temperatura, ¿sí? Por eso se puede tomar como un valor cercano a esta probabilidad. De hecho, en la solución, las otras 2 combinaciones se toman con el 0,03, ¿sí? Por eso lo van a ver en los cálculos, ¿está? Ahora bien, por supuesto que si yo quiero mayor precisión, debería tener esa información dada, ¿no? Entonces, yo no
creo que salga un ejercicio. Yo todavía no sé si ha hecho algo el profe, porque el profe llegaba hoy de viaje, así que no sé si estará cansando o qué. Pero bueno, ya mañana nos pondremos con el parcial de ustedes. Así que bueno, no creo que si sale algún ejercicio de esto, la idea es que salga con todos los datos, que no se pongan a suponer, porque no tienen tiempo para poner a suponer y tampoco conocimiento. Y le da un enfoque subjetivo que es difícil de corregir, porque va a decir, yo supongo esto y yo supongo aquello, y las dos suposiciones pueden estar bien. En este caso, vamos a suponer que para dar la temperatura alta se tienen que dar estos dos problemas, ¿sí? Por eso damos un 0,99. Y en cualquier otro caso le vamos a dar un 0,03. ¿Por qué? Porque si se da una y otra, o ninguna de las dos, o una sola, vamos a suponer que es poquito. Por eso es esta aclaración acá. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Y ahí va alguien que me preguntó, ¿siempre se dan los valores de las tablas? En lo preferentemente sí, las 4 combinaciones, pero si a usted no le dan, tienen que suponer algún valor más cercano al alto o al bajo. ¿Se entiende, no? Porque yo no sé si esto puede ser un tema de examen. Si alguno de ustedes va a examen, a lo mejor les toca algo como esto, no sé. Esa parte no la sé. Damos todas las posibilidades por las dudas. Bien, entonces, con respecto a la presión alta, como depende de una sola variable, no hay mucho. O sea, o si hay presión es un 1 y si no, un 0,2. Y acá viene la cuestión de resolución. La alarma, para que esté activada, dijimos que va a ser o que tenga alta temperatura o que tenga alta presión, ¿sí? En ese caso, mi probabilidad va a dar 1, que va a ser la máxima para que suene la alarma. ¿Estamos? Ahora, yo acá les puse casos y ver aclaración al final. ¿Por qué? Porque esta solución está hecha con probabilidades, no está hecha exacta, pero se puede hacer exacta, ¿sí? Estimo que en los enunciados o en el parcial se les va a aclarar si es exacta o no. ¿Qué significa? Que en el caso de que no haya temperatura alta y no haya presión, ¿sí? La alarma debería dar 0 absoluto, ¿sí? Pero ¿por qué les planteamos el caso 2? Porque normalmente no vamos a valores absolutos, 0 y 1, siempre vamos a grados de probabilidades, ¿se entiende? Entonces, en este caso yo podría decir que, podría poner como regla que la alarma no va a sonar o tiene la probabilidad de sonar el 0,1% de las veces si no hay alta temperatura y no hay alta presión. ¿Está? ¿Sí? Podría pasar. Y ahora vamos a jugar con estos casos para que ustedes vean. Antes de eso vamos a ir haciendo los cálculos de las probabilidades. Recuerden que esto también lo vieron en el teórico. ¿Están bien con el aire o tienen frío? ¿Quieren que apague? Me parece que ya se puso frío. A ver. ¿Me lo dejaron? No, me parece que el control del proyector. No me lo dejan. Bien, entonces, vamos con la solución. Esta, en el teórico, el profe lo explicó también, como todo esto se hace enorme, con una red enorme. Una de las, hay muchas técnicas para resolverlo, una de las técnicas es por enumeración, ¿sí? Entonces lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir resolviendo las probabilidades condicionales, todo
haciendo la probabilidad total. Entonces, vamos a ver, esto ya lo vimos, acá. Vamos a calcular primero la probabilidad de la temperatura alta, ¿sí? Recuerden que es un dato que lo tenemos que obtener y que es dependiente del flujo y de ese evento inesperado o que no lo conocemos, ¿está? ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que haya, ¿sí? En este caso, una temperatura alta va a ser la combinación o la sumatoria de todas las combinaciones posibles de esta relación de probabilidad, ¿no? La probabilidad de que sea la temperatura alta por el flujo verdadero y el evento verdadero, ¿sí? Por la probabilidad del flujo verdadero y por el evento verdadero, más la probabilidad de que sea el verdadero con falso, falso con verdadero, falso con falso, ¿sí? Ahí entra en juego la tablita de verdad. ¿Está? ¿Sí? Y esos valores, ¿de dónde van a salir? Van a salir del enunciado. ¿Está? Entonces, ya sabíamos a priori que la probabilidad de la alta temperatura cuando este FLAC es verdadero y este es verdadero es 0,99 por definición. Por acá. ¿Sí? ¿Está? Entonces, por definición sabemos que ¿dónde estoy? Acá. Es 99. La probabilidad de que ocurra esto que era, ¿se acuerdan que no era independiente? Es 0,01 y este es 0,05. Si verificamos acá, tengo la probabilidad 0,1 y acá la probabilidad del evento de la reacción secundaria 0,05. ¿Está? Eso me da el primer valor de esta suma. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito hacer el cálculo para cuando viene el flujo y no el evento. ¿Sí? Ay, no sé por qué yo le digo el evento, es la reacción secundaria. Yo lo puse con un evento desafortunado y es una reacción secundaria, pero sí, es un evento desafortunado. La reacción secundaria en falso. Fíjense en que acá tengo la combinatoria verdadero-falso, falso-verdadero. Si ustedes se fijan, estos dos no están definidos en el enunciado, solamente estaba definido el no flujo y no reacción secundaria. ¿Está? Entonces, en este ejemplo, por eso después por ahí le dice ver la observación, se toma el 0,03 como valor de aproximación, ¿está? Solamente si esto es verdadero y esto es verdadero, vamos a tomar el 99. En el resto de los casos, como no está definido, lo tomamos como 0,3, ¿está? Y ahí hacemos el cálculo para esta probabilidad, ¿sí? De la alta temperatura. Después tenemos que encontrar la probabilidad de la presión alta. La presión alta es fácil porque tiene un solo evento dependiente. ¿Se acuerdan que es igual que en el ejemplo anterior? Entonces, la probabilidad de que yo tenga la presión alta es la probabilidad de la presión alta según la presión de ese tubo. ¿Cómo se llamaba el PB? El bloqueo de tubería, ¿sí? Si el bloqueo de tubería es verdadero, multiplico por la probabilidad del bloqueo de tubería en verdadero y más, ¿qué cosa? La misma probabilidad con el bloqueo de tubería en falso, ¿sí? Recuerden que esto son dos valores posibles, una tablita de 2, ¿sí? Hago el cálculo, ¿sí? Y obtengo ya la probabilidad de encontrar esta. Ya con estos dos cálculos tengo la probabilidad de la alta temperatura según estos dos y la probabilidad de la alta presión según esto, ¿sí? Y una vez que ya tengo los dos, ya podría calcular la probabilidad de la alarma. Que si ustedes se fijan, la probabilidad de la alarma va a pasar lo mismo. ¿Qué puede pasar? Que esto venga en verdadero o falso o verdadero o falso. Entonces, así, ahí también son 4 posibilidades, ¿sí? Para la alarma. Entonces, vamos acá.
nuevamente son las 4 posibilidades. Que ambas estén la temperatura alta y la presión alta, la temperatura alta y la presión baja o normal, la temperatura normal o baja y la presión alta, y la temperatura normal o baja y la presión baja. ¿Está? Por sus respectivas probabilidades, ¿no? Ahora bien, acá viene la cuestión de diferencias con posiblemente el enunciado original, y es el juego de las probabilidades. Ya sabemos que si se da la temperatura alta y la presión alta, la probabilidad de que la alarma suene es 1, ¿sí? Si nosotros leemos literalmente el enunciado, como yo lo leí, yo lo hubiera resuelto de otra manera, pero está resuelto así, ¿qué sería? Como a usted les dice que la alarma puede sonar porque es alta la temperatura o es alta la presión, en este caso, si es alta la temperatura y no es alta la presión, acá también debería ser un 1. ¿Me siguen? Pero dice 0,99. Ahora yo se los aclaré abajo, ¿por qué? Porque como muchas veces trabajamos con un grado de probabilidad, puede que tenga una probabilidad alta de sonar la alarma, casi un 1, ¿sí? Pero ahí si uno le pone 1, también estaría bien. Para mí está bien. Si la temperatura no es alta, es normal, pero la presión sí es alta, tiene que sonar la alarma, ¿sí? Ya sea que valga 1 o 0,99. Y ahí entra en juego la probabilidad, porque cuando yo estos sensores los programe, porque de hecho, ¿para qué se hace todo esto? Para que cuando todo se vaya activando, los sensores vayan marcando y vayan avisándole a un lugar central, che, tenés que activar la alarma o no. ¿Se entiende? De control automático. Entonces, para los 3 casos, debería sonar la alarma. En el caso de que la alta temperatura se dé y la presión, va la alarma. De hecho, podría ir una alarma diferente. Cuando haya alta temperatura, tendría que sonar la alarma, porque tiene una alta probabilidad, y cuando tenga la alta presión también. Ahora, cuando no tenga la alta temperatura y no tenga la alta presión, ahí va con un 0,01 o con un 0. ¿Por qué se trata de no poner el 0? Porque, bueno, los ceros absolutos acá volvemos a lo mismo, no siempre se dan. En general, en los sistemas se juega con estos rangos por esto mismo, por esa información que uno trae a priori de conocimiento del experto o del sistema. ¿Se entiende? ¿Sí? O del resultado de algún cálculo, porque es muy posible que todos estos valores no surjan porque una persona dijo, esto es el 0,01. Es porque a lo mejor se hizo un estudio de cada posibilidad y se llegó a ese número continuo. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, ya teniendo la definición de estos valores, ahí sí hacemos todos los cálculos. ¿Está? Entonces, tengo la probabilidad de no tener alta temperatura, es 1 menos la probabilidad de tener alta temperatura, ¿sí? Y alta presión, la negación de alta presión es 1 menos la probabilidad de la alta presión, ¿sí? Hago las probabilidades de cada uno, ¿sí? De cada uno de estos que habíamos puesto, ¿sí? Recuerden que es este valor que ya obtuvimos por esta probabilidad HT, que la calculamos en el paso 2, y la probabilidad de HP, que la calculamos en el paso 3, hacemos la multiplicación y vamos a obtener cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que suene la alarma cuando tenga la alta temperatura y la alta presión. Lo mismo voy a hacer para las otras 4 combinaciones, ¿sí? Y luego voy a sumar todas las probabilidades conjuntas para llegar al resultado final, ¿sí? Fíjense en que todo es una suma de probabilidades, con lo cual esto se puede automatizar mucho más fácilmente, ¿no?
Por supuesto que es lo más difícil de todo esto, alimentar con los valores correctos, ¿no? Encontrar aquellos valores que hacen a una probabilidad cierta o cercana a lo que necesito, ¿no? Entonces, luego de hacer todas las sumas de probabilidades, vamos a tener que la probabilidad de que la alarma se active, ¿sí? Es en un 7,86% de las veces cuando tiene, por supuesto, la alta temperatura y la presión alta, o la presión alta, ¿sí? Y acá es donde yo les hice la aclaración, ¿sí? Esta que se las dije verbalmente, ¿no? Normalmente, como tenemos que evaluar todas las combinaciones posibles de esta para llegar a la alarma o a cualquier evento donde vengan con 2 o más, porque fíjense que esto es 2 a la n, ¿se acuerdan como las tablas de verdad? Tengo 2, 4, 8, fíjense en cómo mientras más dependencia tengan o lleguen, fíjense en cómo esto se hace un 2 a la n, se hace un problema, no sé si se acuerdan algo allá a lo lejos de primer año, ustedes deben ser de, no sé si llegaron a ver la unidad de los problemas intratables, porque después se sacó en AED, pero ustedes capaz que lo hayan visto, la ficha 30. La última, la de los problemas intratables, ¿se acuerdan? El EP, el NP y el no sé qué. ¿Se acuerdan que en ese momento uno decía, pero ¿para qué vemos esto? Bueno, sí, la pregunta es ¿por qué lo ven allá? Porque lo van a usar acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen un 2 a la n, ¿se acuerdan? El 2 a la n era un exponencial. Entonces, cada vez que ustedes agregan un exponente más, cualquier algoritmo se vuelve intratable, inmanejable, ¿sí? Hay soluciones que hoy todavía no se resuelven, pero ¿qué pasa? Como siempre decimos, la potencia de los procesadores de hoy, del hardware, el multiprocesamiento, todo hace de que esa brecha que antes a lo mejor no se podía calcular, hoy sí se puede hacer, y con otras técnicas, ¿no? Por eso hay variantes para esto también, ¿no? Para llegar, ¿no? Cuando las variables son muchísimas, hay que tratar de... Generalmente lo que uno hace es llegar a la parte de, que también la vieron en primer año y en sistemas, de resolver problemas pequeños. ¿Se acuerdan que había unas estrategias en primer año de que ustedes iban resolviendo problemas pequeños y después los iban acomodando en otros problemas? ¿Sí? Entonces muchas veces también uno va haciendo esos juegos, ¿por qué? Porque no puede manipular toda la población, eso también lo vieron en estadística. Yo no puedo, no tengo posibilidad de analizar todo el problema, pero ¿qué hago? Y tomo una muestra representativa, y si esa muestra es representativa, y bueno, hago inferencia y voy viendo si se va acomodando, y en cada prueba que hago voy ajustando de acuerdo a las variables, y entra ahí el dinamismo, la ambigüedad y todo. Y ahí vamos cerrando. Bueno, yo como siempre me gusta relacionar con todo. Vamos relacionando desde primer año hasta segundo todo lo que vieron de alguna manera para poder llegar a resolver estos problemas. ¿Queda más o menos? Ya la profe se deliró, van a decir, ¿no? Pero bueno, acá es donde les aclaro por qué se recomienda o por qué en este caso la alarma se activa con 0,99 y no con 1. ¿Por qué? Porque, bueno, es un factor principal de riesgo y podría ser, pero los cálculos no van a afectar mucho, ¿tá? Y ese 0,99 puede cambiar, porque si la información del sistema me dice que cuando llegue al 80% hay que sonar la alarma, y esto será... Se establece un umbral, digamos. Exactamente, ahí es donde vos... Exacto. Cuando sea el 80% se tiene que activar. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso lo va a establecer el experto, el que ponga los parámetros, que en realidad muchas veces van a ser ustedes también, en conjunto. Y acá les dejé para que después vean, como no van a hacer en papel, no van a hacer en máquina, pero les dejamos acá un ejemplito resuelto en Python para que vean que esto no se hace en papel, ni en lápiz, ni en cálculo.
Generalmente hay muchos modelos para aplicar, pero bueno, tenemos el modelo de redes bayesianas, ¿sí? Que está en estas librerías, en donde yo voy dando las relaciones, las dependencias, qué grado de dependencia tiene unas con otras, que es lo mismo que pusimos en la fórmula, que tenemos en el enunciado, ¿sí? Armamos las tablitas, le decimos, bueno, hace todas las tablas, agrega, hace el modelo, chequealo para que no haya inconsistencias, elimina variables del modelo si hubiera variables ahí que no hacen falta para el modelo, hace la inferencia y dame los resultados. ¿Está? Entonces, en este caso, por ejemplo, haciéndolo en forma automática, tenemos que la alarma, ¿sí? En este caso, en este caso sería la probabilidad de que con alta presión y bloqueo tengo en este caso sí, tengo un 0,92% de probabilidad de que suene y un 0,07 que no suene en el caso de que no se dé, ¿sí? ¿Queda? ¿Más o menos? ¿Está? Bueno, eso es todo por hoy. Yo estimo que todos estos temas se van a tomar más teóricos, pero no lo sé. No se los puedo decir hasta que no veamos qué presenta el profe de parcial para la semana que viene. Yo vamos a poner acá la pausa, lo que voy a hacer para la semana que viene es armarles una notebook con un ejercicio de cada parte. Recuerden que tenemos unidad 3 con los bloquecitos, teníamos con la búsqueda, los árboles, ya sea primero el mejor o el asterisco. Después teníamos la de lógica también, con los pasos de lógica. Después lógica difusa, que sería siempre dado un valor gris, ponerlo dentro de fusificarlo, calcularlo, desfusificarlo. Y esta partecita también son esos puntos más individuales. Así que bueno, a repasar, anoten todas las dudas que tengan, cosa de que si el lunes pueden sacarlo con el profe y vemos. No sé si el lunes vengo yo también, le pregunto al profe pero trato de armarles algún ejercicio y en base a esos ejercicios, si hay alguno que no les salga o que tengan de otros años, mándenmelo a ver si los podemos resolver. Se los resuelvo. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Estamos? Tengo una duda, pero es muy particular. Dale. ¿Por allá? ¿Estamos bien? Bárbaro. Cualquier duda, también recuerden que me pueden hablar por WhatsApp, no hay problema. Por el grupo particular, no tengo problema. ¿Está? La siguiente semana del parcial. Sería la última semana, porque viene el parcial, después viene presentación del EP y después esta semana creo que es el recuperatorio. Sería el último jueves. Y la sería 6 de 7, ¿no? Promedio 7, nota no menor que 6. Así que. Vamos por el segundo. Y el segundo es próximo. Creo que va a ser más concreto, no sé, hasta que no lo vean. Tiene más práctica. Claro, es más concreto, más. Vamos a ver. ¿Qué semana es la presentación? ¿La semana de 11? La que viene es otra. Recuerden que creo que este fin de semana. Dale, ya ahora vamos a abrir la tarea porque no estaba abierta la tarea. Relajado. ¿La asistencia lo ve usted después o...? Sí, porque hay muchos que están como vos. Yo seguramente voy a hablar con el profe y le voy a explicar que están metidos ahí y que nos olvidamos la asistencia. Igual, profe, hay un par de asistencias, me acuerdo que el profe se había olvidado de habilitar. Sí, se olvidó habilitar, después yo lo que voy a hacer es voy a abrir una asistencia para ustedes únicamente, para
mínimamente para el, qué sé yo, para el lunes y la semana que viene. Bueno, que el parcial van a Es que se pone venir. el parcial, No tienes. hay asistencia y yo me voy a ponerle bien el parcial. Claro, Pero también hay uno que es feriado. No, yo creo que, digamos, Lunes 30 creo que con un este clase, panorama, es un Jerónimo ahí. ninguno debería quedarse libre por asistencia. Creo que ahí lo vamos a negociar con el profe porque no hay, y creo que él también lo va a tomar igual, porque no, entre que viajó, porque no vinieron, maestros, no se hagan problemas con la asistencia. Nos vemos. Consulta. Sí, bien rápido. Para el- Primero, Chao. me marea mucho sobre cómo se saca para hacer ¿cómo es? El teorema de Bayes, desde esto que es como más compuesto que lo que veníamos viendo antes, cómo se convierte a eso. Es como que me marea la lógica que se utiliza. Bien, Cuando es con AB y después BA, eso es un poquito más simple, pero acá que es como compuesto es. está bien. Fíjate, acá es la probabilidad que se deje Dado que que F se y D. dé F y D. Claro. ¿Está? Entonces vos en algún lado tenés que tener la información de la probabilidad de F y D. Claro. ¿Sí? Por eso acá tenés la probabilidad de F y D, ¿sí? Para que se deje. ¿Se Ah, entiende? claro. Pero es un dato que lo tenés que tener. Si Bien, no lo ahí está. tuvieras, no podés aplicar eso. ¿Se Perfecto. entiende? Sí. Es como hay inferencia, andate a la, porque por ahí lo ves mejor con en la red. Andate Sí. en la red. Ah, está. Ahí está, ponele que es lo más simple, ¿está? Sí. Vos tenés como información certera, esto acá, esto ahí y esto ahí. ¿Sí? Claro. Es información concreta. Sí. No tenés que demostrar nada. Ujú. Entonces, ¿cuál es la idea? Decir, bueno, mira, ¿cómo hago para inferir esto, sabiendo esto y esto, por ejemplo? Claro. ¿Sí? Ah, Es ir al revés, ¿se Sí. entiende? ¿Por qué? Porque si yo tuviera todas las respuestas, no necesito ningún cálculo, no necesito Perfecto. nada. ¿Sí? Sí. Entonces, muchas veces en tu vida real tenés este dato de acá a acá, tenés que tenerlo, porque si no, Claro. no lo podés calcular. Entonces, de acá para acá lo tenés, de acá para acá lo tenés. ¿Sí? Tenés todo relacionado. De ahora vos querés decir, bueno, yo quiero inferir acá, pero a partir de esto y esto. Entonces, fíjate que esta relación va para acá y esto para acá, pero yo quiero ahora venir para acá. Claro. Entonces, el teorema de Bayes te hace eso, te va a Ahí decir, está. entonces volvés para la fórmula. Sí. Entonces te va a decir, mira, como yo quiero ver cuál es la probabilidad de la gripe en base a F y D, Sí. tengo que tener cuál es, que tengo F y D, ¿sí? Si yo tengo fiebre y El dolor otro de está la cabeza, probabilidad de la gripe. que tenga gripe es una probabilidad. ¿Cuál es también la probabilidad de la gripe? Tanto. ¿Y cuál es la probabilidad conjunta de F y D? Sí. Que es la sumatoria de todas esas. Ah. ¿Se entiende? Ah, entiendo. Sí. Y Sí, con sí. eso podés hacer la inferencia para otro, y así podés hacer la inferencia para cualquier lado, pero tenés que tener ese grado de relación. Claro. Si no, no. Sí, De sí, hecho, totalmente. nosotros la tenemos en la cabeza, viste que nuestras neuronas están todas relacionadas, así que nosotros podemos ir para adelante, para atrás, y con ese teorema, el otro día veía la historia de Valle, era un sacerdote que quería demostrar la existencia de Dios. Y entonces con eso había hecho que nunca lo publicó porque se dio cuenta que, bueno, que no podía sacarlo a la luz. Por eso cuando él después que muere, la familia se lo entrega a un amigo o a otro científico y él lo publica en nombre de Valle. Y con eso se resuelven un montón de cosas, porque hay muchas inferencias, me pone la piel de gallina cuando pienso, porque, claro, con eso vos podés inferir un montón de cosas con información que te parecía que no estaba relacionada y que vos al relacionarla podés llegar a tener un grado de veracidad. A lo mejor se cumple o no, pero tener ese grado de certeza, es decir, y estoy más cerca del no que del sí, y con esto cómo decidimos. Ah, no sé si ustedes tenían una consulta. Sí, es otra cosa. Sí, Bueno, ahí vimos que usted nos movió en el grupo
Al grupo de 16, creo que tenía. Ah, yo no he movido nada. A ver. O alguien. Bueno, ya nos cambiaron. Los saludos. Bueno, ahí no hay nadie más con